Continuamos en las cuatro esquinas y como hacemos cada miércoles abrimos ventana a la información útil y dicen que no hay información más útil que la relativa a la salud, el dinero y el amor. No lo sé, pero yo creo que la salud quizás sea la más importante. Doctor Martín Marías, facultativo especialista en obstetricia y ginecología del área sanitaria norte de Málaga. Buenas noches. Buenas noches, Cristóbal. Bienvenido a nuestro plató para hablar de un asunto del que, bueno, pues muchas veces quizá no vamos a decir que es un tema tabú, pero no se habla lo suficiente, o no se habla con total libertad del mismo, o no se habla por gente que lo entiende, exacto, como es su caso. Muy bien, pues vamos a definir conceptos. ¿Qué es la menopausia, el tema de hoy? Bueno, la menopausia, por menopausia se entiende el cese de la menstruación en la mujer, de ese sangrado menstrual mensual que tiene la mujer. Es un diagnóstico que siempre se hace, digamos, retrospectivamente, a posteriori, porque se considera menopausia cuando ha pasado un año entre el último periodo menstrual y la ausencia de este, sin sangrados menstruales intermedios, porque a veces hay una serie de trastornos que aparecen y les pasa a muchísimas mujeres que tienen, por lo mejor están 2 meses sin regla, viene la regla, ese periodo de los trastornos premenopáusicos que no se considera menopausia. La menopausia es la ausencia absoluta de regla durante un año al menos. ¿Cuál es la edad de la menopausia? ¿Existe una edad definida? La edad media, digamos, es alrededor de los 50 años. Hay muchas variaciones, porque son variaciones individuales, porque todo depende de lo que se llama la reserva ovárica. Cada mujer nace con una reserva ovárica determinada genéticamente, que no tiene por qué ser hereditaria. Me explico. Hay mujeres que comentan que en su familia, pues su madre o su hermana tiene una menopausia a tal edad o tal otra. Eso es individual, no tiene relación una con otra. Entonces cada mujer nace con una cantidad determinada de reserva de ovocitos, o sea, de funcionamiento ovárico. Entonces en el momento que se agota esa reserva aparece la menopausia. ¿Cuándo ocurre? Pues podemos hablar, por ejemplo, de menopausia precoz, la que ocurre antes de los 45 años, y la menopausia tardía, la que ocurre después de los 55. Luego hay mujeres que tienen otro tipo de trastorno que se denomina fallo ovárico precoz, es decir, el ovario falla antes de los 40 años, independientemente si es un fallo transitorio o un fallo definitivo. Eso también puede ocurrir. Bueno, ¿cuáles son los síntomas concretamente de la menopausia? ¿Cómo se reconoce que se padece? Hay mucha variación en los síntomas porque también, pero vamos, la mayoría de las mujeres presentan una serie de síntomas comunes, habituales, como son los sofocos, la sensación de sequedad de mucosa, principalmente vaginal, y luego ya hay una serie de alteraciones como son trastornos del sueño, puede haber tendencia a la depresión o cambios de humor, por llamarlo de alguna manera, luego pueden ser pues tendencia a la, digamos, a que la distribución de la grasa corporal cambia. Si digamos en la mujer durante su época fértil o de actividad hormonal la distribución de la grasa es de una manera, a partir de la menopausia cambia esa distribución hormonal, esa distribución de la grasa, perdón. Luego hay un proceso que es un proceso silente, que es lo que se llama la osteoporosis, que es la pérdida de la masa ósea. El hueso se vuelve como, yo lo comparo muchas veces como la carcoma de los muebles. O sea, el mueble lo tiene perfecto aparentemente, pero por dentro no tiene fuerza ninguna y se rompe con mucha facilidad. Ese proceso se inicia, depende de la mujer, pero en general en la mayoría a partir de la pérdida de las hormonas. Y luego hay trastornos pues del aparato genitourinario, con un adelgazamiento de las mucosas, con una tendencia a la aparición de más facilidad para tener infecciones urinarias, y esos síntomas pues son provocados fundamentalmente por el descenso de las hormonas sexuales, lógicamente. ¿Recomendaciones que podríamos hacer? Bueno, conviene decir un par de cosas antes. Cuando hablamos de los trastornos y estas cosas, hay un tema que es el tema cardiovascular, por ejemplo, que en la menopausia, por ejemplo, la mujer previa a la menopausia tiene un índice de accidente vascular o de infarto, por decirlo de alguna manera, con el hombre en relación a 1,3, 1,4. Es decir, por cada 3 hombres que sufren un infarto, solo una mujer lo tendría. A partir de la menopausia, esa relación se equilibra y en muchos casos aumenta en la mujer. Entonces, ese riesgo cardiovascular aumenta a partir de la menopausia. Otro de los signos que hay que invitan a cuidarse un poco más, en ese sentido. Entonces, las recomendaciones habituales a partir de la menopausia normalmente
suelen ser los clásicos que damos los médicos, siempre lo de una dieta equilibrada, con una disminución de, por ejemplo, de las grasas animales, una alimentación que aumente un poco la ingesta de los lácteos por aumentar el aporte de calcio, que debe ser de unos... Y luego el aporte de vitamina D es fundamental para la absorción del calcio, porque todo el calcio que tomemos, si no se absorbe, tal y como no lo tomamos, se elimina. Entonces necesitamos algo que ayude a absorber el calcio. Esa es la vitamina D. Hacer un ejercicio físico moderado también depende de las costumbres. Hay mujeres que están acostumbradas a un ejercicio físico más intenso, que lo pueden mantener, y aquellas otras que lo tienen menos, pues se les recomienda un cierto nivel de ejercicio moderado. ¿Cuál es? Pues hay miles de gimnasios, hay gente que sale a andar, o sea que hay mil formas de hacer un poco ese tipo de ejercicio físico. ¿Por qué el ejercicio físico? Porque va a disminuir los riesgos, por ejemplo, de osteoporosis. La osteoporosis tiene una serie de factores de riesgo que conviene analizar en cada mujer, y en caso de entrar en tener dos factores de riesgo, se beneficiarían de un tratamiento médico más que el tratamiento, digamos, de dieta, cosas de estas. Serían, pues, mujeres que tienen un familiar en primer grado con osteoporosis, mujeres que hayan tenido fracturas previas, mujeres muy delgadas con un índice corporal por debajo de 20, o mujeres obesas con un índice por encima del 30, mujeres que fuman, mujeres sedentarias. Todo ese tipo de pacientes son mujeres que, teniendo dos factores de estos que hemos comentado, sí se beneficiarán mucho de un tratamiento farmacológico de cara a la osteoporosis, de prevención de osteoporosis. El ejercicio físico ayuda a que el músculo se mueva, ese músculo estimula al hueso, y ese hueso tarda más en perder la masa. Eliminar por los hábitos tóxicos, pues el tabaco, la ingesta excesiva de alcohol, ese tipo de detalles y de recomendaciones que se hacen siempre y que están en la cabeza de todos, que muchas veces cuesta mucho trabajo conseguirlo, porque requiere un ejercicio de voluntad que a veces nos hace salir de la zona de confort, y entonces eso es complicado para muchas personas. Sería saber que, por ejemplo, en cuestiones médicas el cáncer de mama es más prevalente a partir de la menopausia. Entre los 50 y 65 años aumenta la incidencia del cáncer, con lo cual las revisiones sanitarias, las revisiones de salud con mamografía, pues deben tenerlas siempre presentes. Y luego, por nuestra parte, también individualizar los riesgos de cada persona, porque dependiendo de los antecedentes de cada mujer, del tipo que haya tenido, de esto, pues tiene un riesgo o tienen otro, y eso se debe individualizar para, digamos, programar una prevención o un seguimiento más exhaustivo en determinadas mujeres. Es importante, luego quizás lo más trascendente, lo más importante de la menopausia es entenderla y asumirla como una etapa natural de la vida y adoptar una actitud positiva. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia felicidad, yo eso lo digo siempre, y nuestra vida es nuestra y tenemos que vivirla nosotros, y tenemos que intentar pasar por esta fase de forma siempre con una actitud positiva, una actitud siempre de tirar para adelante. ¿Con esto a qué me refiero? La menopausia muchas veces se vive como un proceso de deterioro. Y entonces empieza a bajar la autoestima, uno no se gusta, se mira en el espejo y la mujer empieza a verse con falta de atractivo, no se encuentra a gusto consigo misma, y eso repercute en todo su entorno. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces incluso el tema de los problemas genitales y urinarios que produce la menopausia, pues redundan, por ejemplo, en la actividad sexual. Tener una actividad sexual satisfactoria con tu pareja no solo depende del deseo sexual, depende muchas veces de la relación, de esa relación, digamos, emocional que tienes con tu pareja. No es solo, el fin no es realizar el acto sexual o no hacerlo, sino que eso viene rodeado de muchas otras cosas. La menopausia por sí misma no altera el potencial, digamos, de la mujer en cuanto a deseo sexual, capacidad de orgasmo y satisfacción sexual.
¿Qué ocurre? Que la sexualidad está condicionada por muchos factores socioculturales, ambientales, emocionales, y esos factores son los que hacen muchas veces que disminuya el deseo sexual, independientemente de problemas médicos o problemas de otro tipo, ¿no? Pero el mantener una relación emocional, una relación sexual satisfactoria en el periodo de la menopausia hace, por ejemplo, que los problemas genitourinarios disminuyan. Se mantiene, digamos, lo que se llama en ginecología la salud vaginal, está favorecida por las relaciones sexuales. De hecho, una de las cosas que demandan las mujeres en la menopausia es problemas de sequedad, que eso les produce que la relación sea dolorosa, que no sea satisfactoria. Entonces, hay muchos mecanismos para luchar contra ello. Pero en el fondo, el deseo, el mantenimiento de esa actividad sexual o de esa actividad de pareja depende mucho del entorno y de los factores que hayas podido cuidar antes de llegar a la menopausia en muchos casos, que el que se produce al momento de llegar. Si tu vida de relación ha sido satisfactoria antes de este periodo, probablemente persista durante este periodo. Pero que la menopausia no deja de ser eso, un estado natural y que hay que afrontar de la manera más positiva, porque en realidad para muchas mujeres es el segundo tiempo del partido de la vida. Un periodo en el que no tiene la preocupación de la regla, si la regla le dolía o le producía, ya no tiene la regla, con lo cual no tiene la preocupación de si me quedo embarazada o no me quedo embarazada. Es un periodo en el que se le puede sacar mucho partido, porque está menos condicionado la actividad, está condicionado por otras cosas, pero bueno, se pueden obviar. Yo creo que es uno de los mensajes más importantes que podemos hacer. Por supuesto que hay métodos para contrarrestar todos esos síntomas que aparecen de forma excesiva, que condicionan la vida de esa mujer. Hay terapias que se pueden utilizar. Muchas mujeres están en contra de las hormonas y todo eso. Actualmente la tendencia es a individualizar cada mujer. ¿Qué necesidades tiene? ¿Cómo se pueden solucionar? Y si realmente necesitan tratamiento farmacológico o no, si realmente les va a beneficiar o no. Entonces, a la que no se va a beneficiar especialmente de un tratamiento farmacológico o hormonal, no hay por qué ofertárselo, ni forzarle, ni incluso indicárselo. Simplemente hay otras medidas generales y muchas veces, digamos, naturales, que pueden favorecerla y le hacen la vida más sencilla. De lo más interesante de la sección de hoy, doctor Martín Marías, y parece como que hemos tocado, rozado un tema del que también está muy, que nos daría para otra sección diferente, que no sé si sería su especialidad o no lo sería, el sexo después de la menopausia o el sexo después de los 50 años. ¿Hay edad para poner fin a la actividad sexual en una mujer o en un hombre? No hay, el tema no es que haya fin, o sea, vuelvo un poco al tema, la sexualidad en general está condicionada, nos han condicionado muchos factores que muchas veces no tienen relación con la sexualidad en sí, nos condicionan factores religiosos, de educación, de sociocultural, de tabúes, de muchos prejuicios que tenemos. Yo muchas veces les digo a las parejas cuando vienen, pues, vamos a ver, la sexualidad es individual de cada pareja. Lo que usted haga con su pareja es suyo y no hay cosas ilegales, ilícitas. Es un acuerdo, además es un tema de, digamos, la sexualidad. Yo creo que hay que verla como el culmen de una relación que lleva emparejada más cosas. Eso es algo más y algo importante, porque en el fondo la realización del acto sexual en una pareja es, digamos, el síntoma final de que la relación va bien, de que lo anterior va bien, el pre va bien. Si hay una mala relación, mala comunicación, hay desajuste, hay desacuerdo, eso luego lleva a un distanciamiento en la sexualidad. No nos apetece estar con esa persona, no nos apetece rozarnos con ella, no nos apetece acariciarnos. ¿Por qué? Porque fallan otro tipo de cosas, no porque falle en sí la edad. La edad no es un obstáculo, a lo mejor puede variar el tipo de relación que tengamos o el tipo de juego sexual, pero en realidad la sexualidad inherente a nosotros, yo creo que muere cuando morimos nosotros. Bueno, si hay cosas en la pareja que en un momento dado se da el caso de que no van bien o van mal, falta de comunicación o una discusión o lo que sea,
y sabemos que nos afecta a nivel personal, porque vamos a decir que la sexualidad o la inactividad sexual o el no hacerlo, lo que sea, pues al final también nos va a afectar de la misma forma, ¿no? Porque es una forma más de Claro, expresarse, entramos ¿no? casi en un círculo vicioso, ¿no? No vamos bien porque en eso no nos relacionamos, entonces no vamos bien. Entonces Habrá entramos tiempo de hablarlo con más Bueno. tranquilidad, por supuesto. Martín María, es muy interesante lo que nos cuenta, como siempre que tenemos la ocasión de conversar con usted. Gracias por habernos acompañado como facultativo especialista en obstetricia y ginecología del área sanitaria norte de Málaga. Gracias a vosotros por la oportunidad de divulgar estas cosas. Y nosotros lo que hacemos es continuar con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.